Hola, Hola. bienvenidos desde el Centro Astrológico y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Los saludamos desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, vamos a, como habíamos prometido, seguir contando un poco acerca de los simbolismos en el tarot, teniendo en cuenta, ¿no?, que el tarot, además de lo que conocemos popularmente como las cartas, ¿no?, a las que hacemos las preguntas cuando hacemos la consulta, los simbolismos, sobre todo los 22 arcanos mayores, representan procesos específicos de nuestra mente, específicos de nuestra vida, que es lo que Jung llamara los arquetipos, ¿no? Cada uno de los 22 arcanos del tarot representa un arquetipo, un aprendizaje, un modelo de aprendizaje que atravesamos en algún momento de la vida, todos los seres humanos. Yo te quiero hacer una pregunta muy puntual, ¿no? Para sacar el tarot de la esfera, llevarlo más profundamente quizás, ¿no? Cuando nosotros tiramos una carta, tenemos aquí el mazo a mano, no trajimos, bueno, cuando tiramos una carta, ahora yo voy a buscar el mazo, ¿no? Cuando tiramos una carta, nos responde un papel del tamaño que tenga la carta. ¿Cómo es esta dinámica de que porque la gente o la gente más racionalista, de mentalidad entre comillas científica, dice, un papel te va a dar una respuesta, o en el caso de I Ching un libro, o en el caso de la astrología este dibujo, este gráfico, de los planetas que encima es geocéntrico y tendría que ser heliocéntrico? Sí. Bueno, el tarot es un lenguaje simbólico, igual que la astrología, ¿no?, que el I Ching. Y hay un dato. La matemática también es un lenguaje simbólico. Sí. Entonces le podríamos decir nosotros que se está moviendo en base a abstracciones. Sin embargo, esas abstracciones permiten hacer edificios, construir puentes, descubrir el genoma humano, y descubrimos además que el genoma humano, la estructura genética responde a números y formas geométricas. El tarot simplemente le ha puesto imágenes antropomórficas a procesos matemáticos. Sí. Pues si nos hablan, nosotros podríamos expresar los 22 arcanos del tarot con los 22 números y eso bastaría, pero los antiguos, bondadosos, misericordiosos, amantes de la humanidad dijeron, vamos a ponerle imágenes. Para que entiendan porque una un poco imagen más. Vale más que 1000 palabras. Sí. Es muy concreto, ¿o no? Sí, sí. Pero cuando vos ves la hermosa naturaleza de nuestro planeta Tierra, tiene toda una estructura que en la ciencia oficial se llama la tabla periódica de los elementos, que es una estructura matemático-científica. La combinación cromática, todos los colores de nuestra percepción, se basa en 7 números. Sí, y no hay tal cosa como una autosugestión, o en la matemática o en el Nada, arte. No. Y así también se puede tomar el tarot o la astrología, ¿no? Totalmente. Un conocimiento objetivo. Totalmente. Lo que pasa es que lo han catalogado de superstición, también se ha difundido muy mal. Pero el matemático cree fehacientemente que el 1 representa el 1, el 2 representa el 2 y los números intermedios transfinitos representan lo que representan. Sí, y por eso puedo usarlo. Y por eso lo usa. Sí. Para nosotros, al usar el tarot, la astrología, creemos porque hemos comprobado que es eficaz. Se tira la carta y ¿quién responde? El inconsciente. El inconsciente, ahora yo te voy a preguntar, este inconsciente que es un basural donde solamente está lo reprimido, ¿qué puede saber ese inconsciente? O sea, ¿la basura puede responder a nosotros? O sea, ¿qué inconsciente es ese que responde? Bueno, Jung lo llamaba, mejor dicho, decía que tendría que haber llamado lo inconsciente una supraconciencia. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, una no es el lugar donde superior. Están los complejos, los reprimidos, no responde ese. No. Por eso, si observamos, ¿no?, lo que es, por ejemplo, hablando del tarot como herramienta, es una herramienta antigua, ya tiene varios siglos, el tarot de Marsella, por ejemplo, que es el más conocido, ¿no? Pero hay tarot más antiguos, el tarot egipcio, y sin embargo todavía sigue teniendo un magnetismo, ¿no? Igual que los números. Igual que los números, tal cual. No podés eliminarlo, pues son arquetipos, vos no podés eliminar arquetipos. ¿No es cierto? Sí. El I Ching en China,
¿Cuántos miles de años? Se trató de prohibir el uso del I Ching. Se quiso prohibir el uso del I Ching por Mao Zedong, lo volvieron a usar, lo usaba Mao Zedong. Sí. Hicieron una votación, si la gente, ¿cómo fue la votación que hicieron? Si prefería el I Ching. Aumentar la ración de arroz. En la época de Mao Zedong hicieron una encuesta, si querían aumentar la ración de arroz o usar el I Ching. Y la población votó a usar el I Ching porque le iba a ir mejor para conseguir el arroz así. Claro, estas herramientas nos permiten vivir mejor, así que son fundamentales, ¿no? No está separado de la vida, ¿no? Sí. Es para vivir mejor justamente tener una guía. Sí. Miren, los meteorólogos modernos interpretan el movimiento de los pájaros para decir el clima. Los antiguos veían el movimiento de las aves todo y podían hacer predicciones de todo tipo. Bueno, hoy miran el movimiento de las nubes y hacen una interpretación bastante mala muchas veces, pero estamos interpretando siempre. Todo el tiempo. Esto es importante entenderlo. Bueno, y el tarot corresponde a una estructura matemático, geométrica de la mente profunda, o sea, hace un eco. Entonces, cuando yo tiro la carta, ¿qué sucede? ¿Cómo lo llama Jung a ese momento de tirar la carta? La sincronicidad. La sincronicidad. Sí. Se produce un sincronismo. La naturaleza de la mente profunda responde lo que necesito. Hay una clave, ¿no? Que tiene que ser importante para poder aprovechar más la herramienta, poder aprovecharla al máximo, que es el estudio. O sea, como todo, ¿no? Y si yo no sé nada de matemática, no puedo usarla. Claro. Si yo no sé nada de matemática, la uso nada más para contar los billetes, si sé lo básico del vuelto que me dan en el supermercado, que hoy cerraron los supermercados chinos, así que vamos a tener que ir a los otros supermercados nacionales, ¿no? Pero todo aquello que a veces se nos presenta como mágico o muy misterioso, hay un conocimiento por detrás que se nos presenta como mágico porque, claro, no lo tenemos, no sabemos cómo se llega a eso. Exactamente, así lo proyectamos. Incluso los aparatos se nos presentan como algo mágico, misterioso, pero para el que lo fabrica no lo es. Así es, Lu. 1 más 1 es 2, es lógico, ¿no? Y bueno, todo este conocimiento, el tarot, la astrología también. Tiene una lógica superior, digamos. Lógica metafísica. Claro. Metafísica quiere decir que va más allá de lo físico, no es algo mágico, ¿eh? Bueno, es mágico en parte, pero no como nosotros lo pensamos. Bien, sí. Entonces, haciendo esta introducción, viendo quién responde al tarot, que es el inconsciente, el arquetipo del sí mismo, que es una sabiduría que hay en el interior, responde. Y después está el intérprete, que te tira la carta, porque vos no sabés qué simboliza, o inventás, no sabés bien psicología. Entonces te responde, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la sexta carta, siguiendo un recorrido que iniciamos hace algún tiempo. ¿La pongo yo? Vamos a mostrar la imagen, que es la carta de los enamorados. Hay un simbolismo, ¿no?, particular en el número, es la carta número 6. El 6 se compone de 2, 3, 3 más 3, y el 3 es el número... O sea, hay romano, ¿no? Claro, y hay numerología también, ¿no? O sea, la astrología, el tarot, la numerología, ¿no? Es todo un conocimiento. El 3 es el número de la manifestación. Podemos formar el triángulo con el número 3, que Pitágoras lo llamaba el primer número real, porque es el primero que da una forma geométrica. Acá nos encontramos con 2, 3 sumados, ¿no? Entonces aparece la dualidad complementaria como un tema de la carta, y por eso recibe este nombre también, de los enamorados. Aparece el dios Eros, Cupido, ¿no?, el dios del amor, que tiene que ver con la búsqueda de una nueva unión, una nueva integración, en un momento de la etapa del desarrollo de la conciencia en que nos vamos dando cuenta de la dualidad. Y darnos cuenta de la dualidad implica ser conscientes del conflicto, ser conscientes de la división. Y eso está muy marcado en la carta, ¿no? Esta es la primera carta del tarot, viendo, ¿no?, lo que eran las anteriores, donde ya no hay una figura grande, como lo eran desde el loco hasta el papa, el sumo sacerdote, una figura grande que ocupa una gran totalidad de la carta, sino que aparecen personajes de dimensión humana, ¿no? Entonces es como que ya estamos en el reino de la humanidad, donde los arquetipos empiezan a manifestarse, a encarnarse en las situaciones humanas cotidianas.
Y esta carta puntualmente tiene que ver con el periodo, ¿no? Una etapa en el desarrollo de la conciencia. Tengan en cuenta que todo el tarot, todo el recorrido que hace el loco, ¿no? El arcano 0, porque el loco no tiene número, es el comodín, por los 21 otros arcanos, es el recorrido del ego, de la conciencia en la escuela de la vida, ¿no? En el proceso de autoconocimiento. Hoy uno lo llama individuación, ¿no? Antiguamente los sabios antiguos lo llamaban la iniciación, ¿no? Por eso el tarot como el camino de la iniciación. Y esta carta justamente entonces se enfrenta al ego al momento de tener que empezar a hacerse responsable de sí mismo, ¿no? Por eso la situación, más allá ahora de esto, a veces algo literal que se puede relacionar con la carta como una especie de triángulo amoroso que muchas veces puede tener que ver, pero nos enfrentamos en este arcano, que es muy importante para la humanidad hoy en día, ahora voy a explicar por qué, nos enfrentamos al hecho de tener que tomar una decisión por nosotros mismos, a afrontar la responsabilidad de nuestra propia vida. Ya no es como en la carta anterior, que era la del sumo pontífice, se las muestro un segundo para que la recuerden, que la vimos antes de ayer en el video. Ya no hay una gran figura, una autoridad que se hace responsable por nosotros, a la que acudimos como guía, sino que ahora en Los Enamorados, el personaje, ¿no? El joven, que representa al joven ego, la joven conciencia, bueno, tiene toda la responsabilidad recae sobre sí mismo. Hay una ayuda, ahora vamos a ver, ¿no? Pero en una primera etapa de este proceso, el personaje está como inmovilizado, ¿no? Ahí en el medio de estas dos mujeres donde cada una representa algo importante para la conciencia. Si vemos con atención, la cabeza del joven mira hacia una de ellas, pero su cuerpo apunta a la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que las dos representan algo importante. Entonces, esta elección va a ser una elección particular. No va a tener que ser una elección donde un principio o una opción queda completamente anulada, sino que por eso la carta se llama Los Enamorados, ¿no? Va a apuntar a la integración. Pero en una primera instancia muestra ese momento de fragmentación interior, de división interior. ¿Qué representan estas dos mujeres? Bueno, si hacemos como una interpretación literal, podría indicar dos personas en una relación o dos opciones en una decisión laboral que tengo que tomar, por ejemplo, ¿no? Esta carta tiene que ver con los momentos de indecisión, o sea, ¿no? Una pregunta, sí. ¿no? Para entender un poco más. Sí. Para entender un poco más esto. O sea, porque vos acá estás explicando que hay un nivel de la carta y hay otro nivel. Claro. Primero explicamos el nivel de lo que representa como arquetipo la energía. Sí, como proceso psicológico de la conciencia. Ajá. Y luego... Y eso después se ve manifestado en situaciones cotidianas. O sea que hay una transición, pero primero hace falta tener un conocimiento más profundo. Sí. Porque lo que estamos dando acá, lo que vos estás dando es un conocimiento psicológico más profundo de la imagen, del arquetipo, del símbolo. Sí, para que también no quede en la mera, digamos, adivinación puntual de, bueno, qué he hecho, me va a generar, no sé, me sale una carta o una consulta, bueno, ¿y qué me va a pasar puntual? Pero ¿por qué es importante entender el arquetipo de algo? Porque esto es lo notorio, ¿no? Para conocer el aprendizaje que estamos haciendo en esa situación. Si no vivo la situación de forma mecánica, inconscientemente, y voy a tener que volver a repetir una situación similar hasta que aprenda en profundidad. Eso creo que es lo más interesante del tema, ¿no? No repetir la misma situación, claro. Porque entonces me voy a tirar el tarot siempre y me van a decir lo mismo. Lo mismo, y me va a seguir pasando lo mismo. Y me va a seguir pasando lo mismo. Entonces acá hay una idea terapéutica, claro, transformadora, en conocer el simbolismo. O sea que la persona debería, aparte, explicársele qué proceso esto implica en profundidad. Y que él también está en un proceso de iniciación, sin saberlo. Sí, sí. O sea, todos los seres humanos estamos en un proceso de iniciación sin saberlo. La iniciación, un día, yo había interpretado esto muy literalmente, le pregunté al director de nuestra escuela, le digo, León, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza la iniciación? Y me dice, ¿quién practica? ¿Quién hace la iniciación? Y me dice, la iniciación empieza cuando uno nace, cuando uno encarna, ¿sí?, en un cuerpo humano. Ahí empieza la iniciación. Así que todo ser humano ya está empezando a iniciarse
los grandes iniciados era ya el que termina el proceso, y Jung llama a este proceso individuación. ¿No? Porque nacemos hechos una totalidad, los 22 arquetipos están íntegros en nosotros cuando nacemos. Nos vamos fragmentando, entonces ahora tenemos que reunir todas las partes de estos 22, ¿no? Totalmente, es hacer consciente lo inconsciente, o sea, vivir las experiencias con un conocimiento de lo que estamos viviendo, ¿no? Vamos a poner acá la imagen, hacer consciente lo inconsciente. O sea que este ego, este que está hablando ahora ustedes y nosotros, el que está hablando es el ego. Sí. Pero está el inconsciente. ¿Sí? Que también es lo que somos como totalidad, pero no lo conocemos. Entonces, el hacer consciente lo inconsciente implica conocer la totalidad humana, que somos nosotros. Y este es el proceso de iniciación. Y había 4 etapas en la iniciación. La primera etapa en la iniciación era... el querer. 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 Quiero, busco, encontrar el sentido de la vida. La segunda etapa del iniciado era el osar. Me atrevo a llevar a cabo aquello que quiero. Realmente me muevo y lo actúo. No solamente me quedo en el querer. Yo quiero estar mejor y no hago nada para estar mejor y todo lo que hago es para estar peor. Porque me ha condicionado la época de lo que me dice que es estar mejor, que es el deseo, ¿no? Que vamos a hablar. Entonces me atrevo, osar. La tercera etapa de la iniciación, cuando ya yo oso, me atrevo, tengo el coraje, un arquetipo que es necesario, y el coraje, no la cobardía. Llego a la tercera etapa, que es el saber. El saber, ya sé el conocimiento, ya se lo puedo transmitir a otros, porque lo sé, no lo creo. De la creencia pasé al saber. La fe me movió del querer al osar al saber, y la fe ahí se transformó en conocimiento. Y la cuarta etapa es callar. Callar. Enseño según lo que cada uno necesita, ni más ni menos. No convenzo. Bueno, eso serían las iniciaciones del tarot, de toda la etapa de los 22 arcanos, ¿no? Sí. Bien. Sí, bueno, toda esta... Bueno, hay muchos órdenes en el tarot, ¿no? Estamos, sí, haciendo como un resumen breve de las cartas, pero estamos como en una primera etapa, por lo menos hasta la carta 7, son 21 cartas, ¿no? Dividido 3, también hay 7, 3 niveles, ¿no? De 7 cartas importantes. Bueno, todo esto hay mucho más para desarrollar. Perdón, te voy a interrumpir. Vamos a anunciarle a todos los que están escuchando y viendo ahora, a las 12:50, ¿no?, de la madrugada, vamos a decirles que vamos a dar una idea práctica que tiene que ver con lo que estamos viviendo. No es abstracto esto. Ahora vamos a conectarlo. La parte que va a seguir, Lucía va a conectar, porque antes del video me comentó, ¿no?, todas sus reflexiones a partir de esto. Vamos a comentar la idea práctica de esta carta ahora. ¿Qué relación tiene también con este momento? Como los 22 arcanos podemos aplicarlo al momento actual, a ver cómo lo tomamos, ¿no? Sí. Dale. Bueno, para desarrollar un poquito más el proceso, ¿no? Porque vemos una imagen estática, ¿no?, cuando hacemos una tirada, pero hay todo un proceso que nos indica que estamos realizando, que podemos realizar. Como decíamos, la clave de esta decisión va a ser que, si bien necesitamos tomar una decisión, implica dejar algo atrás, avanzar hacia algo nuevo, si el personaje, acá como está en la escena, ¿no?, se decidiera por una mujer u otra, por una opción u otra, quedaría fragmentado, ¿no? Se partiría en dos, porque su cabeza va hacia un lado y su cuerpo va hacia el otro. Entonces, esto a nivel psicológico, ¿qué representa? Reconocer, aceptar e integrar los aspectos de lo inconsciente, teniendo en cuenta que aquello inconsciente que permanece inconsciente nos domina, ¿no?
a través de los conflictos, de los complejos, de las obsesiones, o simplemente de lo que tengo que aprender. Claro. Que me falta aprender, entonces como hay ignorancia, hay una parte natural de lo inconsciente. Hay una parte natural, claro. Pero esta carta indica que hay algo que es momento de aceptar, ¿no? De reconocer. Bien. Por eso justamente implica esa integración, ¿no? No una decisión extremista, ¿no? Por eso la carta se llama Los Enamorados, apunta a un proceso de unión. Que vos me has dicho que en la carta anterior también está esta dualidad. Bueno, en la carta anterior, en la del sacerdote, el sumo sacerdote, también empieza a emerger la dualidad, ¿no? Y es a través del conocimiento de la dualidad que vamos viendo los diferentes aspectos, que no somos una unidad, que hay diferentes contenidos. La dualidad se refiere a los dos monjes, que están acá claro. Abajo, ¿no? En este caso es la dualidad del principio yang, porque son dos figuras masculinas, ¿no? En Los Enamorados, la dualidad. Yang es esto. Claro. Y en Los Enamorados. O sea que es la parte blanca del dibujo del Tai Chi, ¿no? El yin y el yang, lo blanco, ¿no? Claro. Bueno, este proceso, ¿no? Entonces que nos relata esta sexta carta, se asocia también, cada carta del tarot, o todo el proceso del tarot también se puede asociar con un momento de la vida, de la conciencia, o sea, del ego haciéndose consciente, o de la vida individual, ¿no? De una persona. Entonces, indica como un proceso cercano a la madurez psicológica, donde, bueno, implica salir de un lugar más infantil, de inconsciencia, ¿no? Donde esa autoridad de la carta anterior se hacía cargo de mí, se hacía responsable de mí. Lo que ahora necesitamos realizar, aprender, es una maduración, ¿no? Un proceso de compromiso, de maduración. Obviamente esto, si bien la decisión recae sobre el ego, sobre la conciencia, sobre el individuo, no lo va a hacer solo, sino que hay ayudas, ¿no? O más bien hay como una... No tanta libertad en la alternativa, al menos como lo muestra la carta, porque esta mujer, la mujer rubia, ¿no? Que se presenta como la más semejante al personaje, que podría indicar como la futura esposa, ¿no? O sea, el futuro. Y la otra podría parecer más bien el pasado, la madre, ¿no? Que lo sostiene del hombro, que lo busca retener. No es literal esto, aunque a veces sí se da de forma literal. Sí, bastante literal. Pero en un sentido, ¿no? Simbólico, alegórico, ¿no? Sería como esa fuerza de la luna, ¿no? O los arquetipos de la madre terrible, ¿no? O de la madre devoradora y demás, como también lo explica Jung, ¿no? Los diferentes arquetipos de lo femenino. Que también esto está en el varón, esto simbolizado, ¿no? Como aspectos terroríficos del inconsciente que le impiden el crecimiento y la maduración, ¿no? Que lo dejan en un estado infantil, emocional, y le impiden conectarse maduramente, emocionalmente con los demás, ser empático, desarrollar un sentimiento de responsabilidad para con el prójimo. Esto se expresa también en la psicología del varón. Sí. ¿No? También, ¿no? Arquetipo, también de la mujer en otra forma, ¿no? Claro, Jung lo llama el ánima esto en el hombre y en la mujer es la mujer, ¿no? Sí. Bueno, pero acá es muy importante que hasta ahora no mencionamos, ¿no? La figura de Cupido, que está como en la parte superior, digamos, parece que nadie lo reconoce, ¿no? En la escena, pero Cupido está apuntando al corazón del joven, al igual que la mujer. Miren, ven acá, ahí esa punta acá, ¿no? Sí, seguilo. Y la flecha de Cupido, digamos, es aquella que en la mitología Cupido es como una figura ambivalente, porque si bien generaba el sentimiento, ¿no? Y la fuerza, ¿no? Del afecto, también generaba situaciones de confusión, de cierto caos, ¿no? De momento. Entonces, ¿no es Eros? Es Eros, es Cupido. Y Eros causa quilombo. Hoy es un quilombo bárbaro Eros, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es muy concreto, que, o sea, piensen en momentos decisivos de su vida que han tenido y el tema de los sentimientos, el tema de las relaciones, del afecto, ¿no? Es lo que más nos marca. Por más que lo querramos negar o dejar en un plano secundario, ¿no? Es lo que tienen una gran potencia, ¿no? Más incluso a veces que una idea o que un conocimiento intelectual. Entonces, la fuerza de Eros, la fuerza del afecto, ¿no? De Cupido acá indica que le va a dar ese fuego, ese movimiento, y el fuego tiene un aspecto ambivalente también, a la vez que destruye, inspira, destruye y transforma. Ajá. O sea, ilumina. Da vida, pero mata a la vez. Tal cual.
Y eso es justamente lo que la figura de Eros representa, que encontramos en la mitología que antes había anunciado Nicolás, porque no es que esto es algo solamente de lo que hablaban los griegos, ¿no? O los romanos, Eros y Cupido, sino que en la mitología del hinduismo... Que es interesante porque podemos encontrar analogías en todas las otras civilizaciones del mismo mito, ¿no? Es lo inconsciente colectivo, pues es la misma humanidad, es importante, ¿no? Atemporal y más allá de la geografía. Y de hecho tenemos la imagen de... la divinidad hindú, sí, por favor, que es Kamadeva, qué lindo. Que es, vamos a ponerlo para que ellos lo vean también, que bueno, cualquier similitud no es coincidencia, ¿no? O sea, Kamadeva es el mismo proceso, tal el dios cual. del deseo. Kama quiere decir deseo. Y en uno de los mitos, ¿no? Para comentar uno de los mitos más conocidos de esta deidad es la que cuenta el proceso en el que Kamadeva muere y resucita, ¿no? En manos de Shiva, que Shiva está relacionado, ¿no? Con la figura también de Plutón, ¿no? De la transformación, la trascendencia. El mito relata que Kamadeva va a ayudar a Parvati, que era la que anhelaba convertirse en esposa de Shiva. Todas las divinidades hindúes, igual que las griegas, tienen una contraparte femenina, yin, y una parte masculina, yang. Todas las divinidades. Solamente encontramos en las occidentales religiones las divinidades femeninas suprimidas, pero en todas las antiguas metafísicas, antiguas mitológicas, siempre está las divinidades con su contraparte, el yin y el yang, la totalidad, la complementación de los opuestos. Entonces tenemos a Shiva con Parvati, Vishnu y Lakshmi, Krishna y Radha, ¿no? En todas las mitologías, inclusive los gnósticos también tenían esto, también. Sí, tengan en cuenta cuando hablamos de divinidades, ¿no? Deidades. Arquetipos. Son arquetipos, claro. Son procesos en lo profundo de lo inconsciente humano, son los números. Claro. Por eso es la dualidad, ¿no? Exactamente. Los números tenemos pares e impares. Y las cartas del tarot están así: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pares e impares. Sí. Son los números, son todas las dualidades. Los signos del zodíaco también. Los signos una del energía zodíaco. Activa y una energía receptiva. Aries activo, Tauro pasivo, Géminis activo, no en sentido bueno o malo. Y en el hinduismo están las tres fuerzas que son Rajas, Tamas y Sattva. Y la unión de los opuestos, que es Sattva, Sat. Sí. Bueno, volviendo al mito de Shiva y Parvati, Kamadeva, ¿no? Cupido dispara una de sus flechas o sus dardos invisibles del deseo, ¿no? Contra Shiva para distraerlo, interrumpir su meditación. O sea, el dios Shiva, Plutón, está meditando en profundidad, conectado con lo profundo de lo inconsciente colectivo. Imagínenselo a Shiva ahí meditando. Hay una imagen de Peter Brook, de Mahabharata, les recomendamos esa película, donde está el dios Shiva justamente meditando. Sí, se me viene con la imagen de un tono muy grave, ¿no? En esa meditación. El tibetano, ¿no? Sí. Está en esa profundidad. Con Samatha y Vipassana, entrando en lo profundo de la conciencia cósmica. Era Shiva, no era un pelele, no era nosotros meditando. Y viene Kama. Tratando de no pensar en pizza. No estaba conflictuado ya por la pizza. O el arroz. Sí. Bueno, pero ¿por qué es que lo distrae la flecha? ¿Qué intención había? Que era Parvati, que buscaba conquistarlo, ¿no? El principio de la complementación. Que Kama trabaja para Parvati. Una ayuda. Es una ayuda para Parvati, que lo quiere conquistar y seducir a Shiva, su futuro esposo o consorte, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, es distraído de la meditación, Shiva se enfurece y despierta la fuerza de su tercer ojo con una sola mirada, prende fuego a Kamadeva, quien muere. Ahí está. Ahora, porque también Hades, Plutón, es el purificador, purifica las almas a través del fuego. O sea, emerge el deseo, crea el deseo y lo extingue. Sí. Porque ¿qué pasa si se extingue el deseo, ¿no? Se extingue la fuerza que da movimiento, que da vida, que ocurriría, ¿no? Y es lo que empieza a suceder, se relata en el mito, que otras deidades, otros dioses piden que devuelva la vida a Kamadeva porque el mundo se volvería frío, no habría unión entre los seres humanos
no habría continuidad en la de humanidad, de la especie sin por deseo. La necesidad de unión, tal cual, ante el pedido de los dioses, ante el pedido de Parvati, Shiva lo resucita a Kamadeva, pero como una imagen mental. Ese es el final del mito. O sea que le da también... O sea, el deseo, sí. Kama, queda internalizado, ¿no? Y cobra otra forma, se transforma el deseo. Esto Jung lo habla de esto, que es la transformación de la sombra también, sí, ¿no? De hecho, Jung habla, mencionando una interpretación psicológica de la fuerza de Eros, de Cupido, y habla de que hay un lado animal y un lado espiritual. De hecho, acá copié una frase donde dice: demasiada animalidad distorsiona al hombre y demasiada civilización, o sea, puramente lo mental sería, enferma al animal. O sea, como una naturaleza dual en el propio deseo, ¿no? En la propia búsqueda de la unión. Conjunción de los opuestos. Sí. O sea, el deseo tiene que ser una fuerza que tenga que ser utilizada por la conciencia y no la conciencia a merced del deseo. Pero el deseo no es que hay que suprimirlo. Alguien preguntaba a alguien, ¿se puede construir el deseo? Sí se puede construir. Y se puede utilizar conscientemente el deseo. Una cosa es que el deseo me dirija y otra cosa es que yo lo dirija para satisfacer las necesidades. Y para satisfacer las necesidades tengo que primero conocerlas. ¿Cuáles son? Y tengo que discernir claramente entre deseo y necesidad. Esto es todo una materia de investigación y autoconocimiento y estudio. Hay que estudiar. Sí, bueno, y justamente eso es el proceso que resume esta carta, ¿no? Del tarot, donde se trata justamente de integrar esos dos lados, ¿no? Bueno, y Shiva y Parvati también se unen, también a nivel mental. Sí. ¿Te acordás de ese ejemplo que daba este gran sabio filósofo que nosotros estudiamos? Que él dice que la unión entre lo masculino y lo femenino mental. Sí, en todos los niveles, ¿no? En todas las funciones. En todas las funciones, lo intelectual, emocional, instintivo, intelectual, unión, ¿no? Así que Shiva y Parvati, fantástico, ¿no? El mito y es... Sí, que es la carta del tarot también. O sea, es un conocimiento que se puede ampliar mucho, ¿no? Cada carta del tarot nos puede llevar a muchas mitologías, mucha historia, ¿no? Muchos procesos cotidianos también. Por eso esto que vos decías, como una máquina psicológica, ¿no? Una guía interior extraordinaria. Bueno, acá dijeron de interactuar. Interactuamos parte del programa, no podemos interactuar todo el programa, claro que no. Es difícil trabajarlo, los deseos mundanos también son la iluminación. Bueno, está bien, nosotros preferimos no llamarlo tanto así. Hay que clarificar, repetimos, ¿cuáles son las necesidades? Esto no está estudiado todavía mucho en la moderna psicología. Se confunden deseos con necesidades. Así que sería materia, si a ustedes les interesa, podemos hacer un video en este canal del Centro Astrológico, deseos y necesidades. ¿Qué les parece? Si ustedes nos lo piden, si hay más de 100 personas que nos lo pidan, lo hacemos. Si no, si a nadie le interesa, nos lo guardamos nosotros de lo aprendido acá en nuestra escuela y no lo transmitimos. Pero si ustedes nos piden, hacemos un video en la diferencia entre deseos y necesidades según las enseñanzas esotéricas en el budismo, en el hinduismo. De hecho, un dato nada más. En el hinduismo, en el budismo, hay una palabra que se llama tanja. Se escribe T-A-N-H-A en castellano, ¿no es cierto? No en sánscrito o en pali, ¿no? Tanja. Que quiere decir la sed de existencia. Y se habla de la extinción de tanja. Raro para nosotros eso. Extinción del deseo. Para nosotros eso es terrible porque pensamos que dejamos de existir. No si conocemos las necesidades. No si hemos aprendido del disfrute de la necesidad, que trae un gran disfrute. Por eso deseos y necesidades. Un momento muy especial este. Ahora, tal cual. Ahora, now. Sí. Apocalipsis now, como decía toda el antiguo, esta ¿no? fuerte influencia de Plutón, Shiva. Plutón es el que arrasa, depura, purifica y deja puramente lo esencial a la vista. Entonces es una gran oportunidad en ese sentido. Totalmente. De ver qué es lo que necesito como individuo, como ser humano. Y no solo
materialmente, ¿no? Que eso quizás se nos puede hacer más evidente, sino como experiencia psicológica. Bueno, materialmente, claro que hay una necesidad de salud, claro, etcétera. Eso ya es obvio en este momento, ¿no? Sí, sí, que es un momento donde vemos, bueno, esto es lo que necesito satisfacer. Sí, lo necesito satisfacer, necesito concreto, cuidar, sí. etcétera. Tengo que cuidar esto. Sí. Esto es necesidad. Eso es necesidad, ya eso no es deseo. Y luego está las necesidades psicológicas. Pero también la necesidad material es clarificarla. Porque según la clase social son distintas los deseos. También. ¡Ojo! Así que esto es para analizarlo en profundidad, ¿no? Sí. Bueno, ya creo que tenemos que terminar, se ha hecho larguísimo esto, pero fue grata, ¿no? La compañía. Hemos leído todos sus mensajes, yo estuve leyendo acá, todos los mensajes hemos leído. Así que estamos con ustedes, no podemos responder todo, pero bueno, tienen bastante material. Vamos a hablar sobre el deseo y la necesidad, entonces vamos a hacer algunos videos más psicológicos en este canal para que también la astrología vaya a la psicología. Y tenemos el otro canal, el Escarabajo de Oro, que vamos a hacer un video después de este en ese canal. ¿No es cierto? Sí. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Camadeva detrás. Vamos a hacer en el otro canal un video sobre deseos y necesidades para introducir el tema. Nos vamos despidiendo. Bueno. Vamos a dejar acá el aviso del taller de tarot que vamos a dar este sábado para los que quieran. ¿Cómo es el taller? ¿Querés contar o lo contás en el video? Lo cuento en el video. ¿Es largo el video? ¿Cuánto dura? ¿3 minutos? ¿2 minutos? ¿Contás Pero ahí? hago un mini recuento. Donde en 3 minutos Lucía ahí cuenta, ¿no? Sí, vamos, se los resumo, igual ahora lo van a ver en la publicidad. Vamos a hacer un recorrido con las claves de los 22 arcanos mayores y obviamente viendo también cómo usarlos en las consultas, ¿no? O sea, cómo preguntar, qué consideraciones tener en cuenta a la hora que vamos a hacer una tirada y lo fundamental que va a ser saber el simbolismo, ¿no? De eso vamos a dedicarnos. Bueno, acá le voy a dejar Lucía, para los que quieran entrar en contacto con nosotros para hacerse una carta natal, una revolución solar, algún estudio astrológico, ahora esos serían los estudios más recomendables, estamos en stand-by mundial. Hay gente que nos está llamando para pedirnos cartas horarias, para iniciar negocios, para lo demás. Estamos en un stand-by mundial, así que es interesante para el que quiera poder hacerse, si quiere una guía más específica, carta natal, revolución solar, sinastría, estudios que nosotros hacemos vía Skype, online, con videoconferencia, donde hablamos con ustedes durante 1 hora. La dinámica es una charla que tienen con nosotros o con Florencia Santoni durante 1 hora sobre todas estas temáticas. Bueno, vamos a dejarles acá el aviso del próximo taller. Tenemos muchos talleres, podemos mandarle una lista para los que quieran y vamos a seguir haciendo muchísimo material. Bueno, nos vamos despidiendo. Recuerden, los que les gustó este video, le pueden, vamos a poner, ¿no? Le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita, ¿no? Acá, y ahí recibís el aviso de cuando vamos a hacer alguna transmisión o cuando se subió algún video. Bueno, un saludo a todos, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Chao. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller online sobre el tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Esta es una jornada intensiva que vamos a transmitir en forma privada a través de nuestro canal de YouTube. Va a durar 2 horas y media y vamos a hacer un recorrido por el simbolismo de los 22 arcanos de Marsella y de Rider-Waite, los arcanos mayores. Vamos a hablar un poco cómo se puede usar el tarot, qué tipo de situaciones nos puede ayudar a resolver y qué cosas tener en cuenta a la hora de preguntar. Nuestra disposición, cómo hacer la pregunta y también cómo es el mecanismo por el cual funcionan las cartas del tarot. Vamos a contarte también sobre los diferentes mazos que hay y qué tener en cuenta a la hora de elegir uno vos para tu práctica. Y luego vamos a hacer el recorrido por estos 22 arquetipos, por estas 22 experiencias fundamentales de la vida que todos atravesamos en algún momento u otro. ¿Qué aprendizaje nos trae cada una? ¿Cuáles son las claves para desarrollar cada momento de nuestra vida? Y también
un tema muy importante en las tiradas del tarot, cómo interpretar cuando una carta sale invertida, por ejemplo, cómo nos estamos relacionando con esa experiencia, o como lo llamará Jung en su psicología, con ese arquetipo. Los 22 arcanos mayores del tarot, esto lo redescubre Jung en su sistema psicológico y aplicando el tarot a una forma de resolver nuestros problemas y nuestras situaciones psicológicas en la vida. Quieren decir 22 experiencias fundamentales. Es la estructura de nuestra mente, un aprendizaje que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, en diferentes formas, en diferentes momentos.